Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que escuchan la palabra de Dios. Digámosle al Espíritu Santo que continúe mirando en nuestros corazones ese anhelo que debemos tener para estudiar su palabra. Ya hoy es martes 13 de junio. Nosotros estamos estudiando el libro de Primera de Reyes. Hoy vamos a ver el capítulo 7 y el capítulo 8. Después el capítulo 7 nos dice otros edificios de Salomón. Después se edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, de la cual tenía 45 metros de longitud y 22 metros de anchura y 13 metros de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas, y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, y se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 5 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 22 metros de largo y 13 de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono, en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa que en él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta el remanente, asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedra labradas y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hirán de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Miremos que estaban llenos de sabiduría. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 8 metros, y rodeaba a una y a otra un hilo de 5 metros. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también capiteles
de 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras, alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en la cabeza de las columnas talladas en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Miremos el mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado y al otro perfectamente redondo, a la altura de 13 metros y medio, ¿sí? Y tenía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor de 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, sabiendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de los 4 codos y de 3 codos de altura. Ahí equivale a 2 metros. La obra de las basas era esta. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remanente que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras en sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. En lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus moldeduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de la misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa,
y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas. Un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zeratán. Y no inquirió José el peso de bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. O sea que a él no le interesaba todo lo que se necesitaba. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo y a la mano derecha, y otros 5 a la mano izquierda frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabileros, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, el lugar santísimo y los de la puerta del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había